Un titular de la DGCET ha dicho que se han sumado 248 agentes más para contrarrestar la demanda de agentes de DGCET en el Gran Santo Domingo. Esto informó el oficial Osoria. Se está trabajando de manera combinada también con el Intran, que es el organismo, la sombrilla institucional para manejo del tránsito, del transporte terrestre. Y mientras tanto, el Nicolás Maduro, el líder de la banda y no musical que está en el poder de Venezuela como país, pues utilizó calificativos de ladrón y bandido para referirse al jefe de Estado y Gobierno de la República Dominicana, el presidente constitucional Luis Abinader, por la confiscación de su avión. Alfredo Pacheco respondió a esto llamándole payaso a Nicolás Maduro. Creo que el presidente de la Cámara de Diputados deberá luego reflexionar. Los pobres payasos son grandes artistas, algunos de los mejores, de hecho, no merecen ser comparados así. Mientras tanto, estas declaraciones son una respuesta evidente a los calificativos utilizados por Nicolás Maduro en referencia al presidente de nuestro país. Es interesante ver gente hacer peripecias en las redes sociales. Ayer veía en ese experimento social permanente que son las redes sociales, gente que obviamente tiene en el entorno nacional diferencias políticas muy marcadas con el presidente. Eso no está mal, la democracia lo permite. Justo no pudieran hacerlo tal vez en Venezuela sin tener un costo alto, buscándole bajaderos a esto y encontrándole justificación a Nicolás Maduro. A lo que llega, señores, en la figura del presidente de la República, sea el presidente Medina cuando estuvo, sea el presidente Fernández cuando le tocó, haya sido el presidente Mejía cuando le tocó, haya sido el presidente Balaguer cuando estuvo, haya sido cualquiera de los jefes de Estado y Gobierno de los últimos tiempos, recuerde que es el presidente de todos los dominicanos. Es nuestra representación en el Concierto Internacional de Naciones, nos guste o no lo hayamos elegido, no hayamos votado o no por él, una percepción o un insulto, un calificativo a su figura casi siempre se extiende por antonomasia al resto del país, y sobre todo cuando viene de boca de otro, de otra persona que se supone su homólogo, aunque por ahí cabría preguntarse homólogo de quién. Homólogos son los que son electos de la misma manera, donde hay libertad de elección y donde hay posibilidad de que uno u otro pierda o gane, y de reconocer obviamente que los resultados no necesariamente son favorables a ti. Mientras tanto, la Fiscalía pide prisión para Marisol Franco y 3 implicados en sustracción de inmuebles. Estas medidas de coerción presentan el listado de artículos sustraídos, una amplia variedad de inmuebles, entre otros artículos, forman parte de esta acusación. Hay una imputación, vamos a ver cuál es el proceso que deberán seguir, y por supuesto también escuchar la campana del cuerpo de defensoría de los imputados de este caso. El Fondo Monetario Internacional reconoció avances en la responsabilidad fiscal, insta a República Dominicana a ejecutar reformas. El organismo concluyó consulta del artículo cuarto con el país, hizo una previsión de crecimiento económico similar a la de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de un 5% al cierre del año 2024. Esto como parte de devolver la República Dominicana a los números previos a la pandemia. A nivel internacional, un debate intenso entre Kamala Harris y Donald Trump, donde se habló de gatos, perros, aborto, energía eólica, fracking petrolero, migración y debate de descalificaciones personales. Les voy a dar un tráiler de la película. Solamente me voy a detener aquí no acostumbro a esto, pero les voy a dar un tráiler de la película. Habrá quien lo habrá visto 90-10, no, 95-5 para ser justos. Habrá quienes habrán visto a la moderación, si se le puede llamar moderación, prácticamente ser un 3 contra 1, también con el presidente Trump, que hay que decirlo, lo provoca porque suele ser casi siempre el que juega al borde de las reglas. Y como juega al borde de las reglas, le aplican el fact-checking, le hace la comprobación del dato, se le aplica a él, más no necesariamente le hacen la aplicación del fact-checking tal vez a su interlocutora, la señora Harris, que puede ser que tenga la virtud de provocarlo mucho menos. Los debates en Estados Unidos hace tiempo son un espectáculo, y con la participación de Trump en los últimos años se han convertido más penosamente todavía solo en eso, en un espectáculo, más que en un ir y venir de ideas sobre aplicaciones de políticas públicas en un país como los Estados Unidos. Pero bueno,
Ahí vamos, ya veremos. Obviamente, insisto, los enfoques. Tengo mi tráiler de la película, pero de todos modos, ¿cuál será la influencia que pudiera tener, ayer lo decía Rosendo Tavares, la influencia que pudiera tener en mover la aguja o no de la decisión electoral, no de los que ya están convencidos, sino de ese fragmento de población flotante que se llama indecisos, que muchas veces ya están decididos, que no necesariamente dicen por quién van a votar, que pudiera tal vez influir ese ejercicio del día de ayer. Eso va a ser interesante, sin dudas que va a ser interesante. Jamaica envía 24 efectivos para apoyar la fuerza multinacional. Este despliegue está compuesto por 20 miembros de la Fuerza de Defensa y 4 de la policía. No parecen muchos, ¿verdad? Pero comienzan a sumarse todo lo que sube al número de efectivos de Kenia, y que pudieran entonces sumar otras naciones, pues va a ser importante. Alemania impone controles en fronteras terrestres. Atención, los hermanos y amigos cosmopolitas que siempre gustan de citar a Europa, como si toda Europa fuera igual, un ejemplo de irresponsabilidad en materia fronteriza y migratoria. Hay quienes gustan siempre de mencionar Europa como si todo el continente europeo fuera igual de irresponsable como son algunos gobiernos y como han pretendido ser, porque muchas veces esos titulares se han quedado en eso, en tópicos. El presidente Sánchez, en su reciente visita a países africanos, le estaba diciendo a los jefes de Estado y gobierno de esos países africanos que pusieran controles fronterizos, porque ya la situación había sobrepasado los mínimos, lo que ellos suponen eran unos mínimos. Para gran parte de la población hace rato esos mínimos habían sido superados en la entrada de migrantes que llegan desde el sur. Y esa idea de recibirlos con los brazos abiertos y vengan todos que caben, y cuando se apean de las pateras, ir a recibirlos, y la agrupación esta delincuencial que hay en el Mediterráneo, que pues sí, porque es una agrupación delincuencial, es una agrupación que ayuda a gente a violar la ley migratoria de otros países, no es nada más. Esta que tiene los barcos en el Mediterráneo, si antes ayudaba a náufragos, a gente de embarcaciones frágiles a salvarse de tormentas o de mal clima, los montaba en sus barcos y los llevaba a su país de origen, entonces fuera una operación humanitaria. Si los recoge y los lleva desde las pateras o desde las embarcaciones, sin estas estar muchas veces en ningún peligro, pero los va a llevar a puertos europeos, es una agrupación de asociación delincuencial. En ese sentido, Europa ha venido reaccionando, y por eso mucha gente a veces desde aquí, desde su balcón, ¿verdad?, bebiendo su mimosa en la mañana, dice: ¿y por qué los alemanes votaron por la derecha? ¿Por qué tantos franceses votan a Le Pen? ¿Por qué esa reacción de esta gente? ¿Ya no creen en el estado de bienestar? No, es una reacción en defensa propia. Se vota en defensa propia. Y el voto en defensa propia incluye la reacción ante el desorden en muchos aspectos migratorios, que han encumbrado a gente como Orbán, a gente obviamente con el discurso de Meloni, a gente con el discurso de Le Pen. Le han ido dando cada vez más poder a muchas cosas que a veces nos parece que sobrepasan lo razonable, ocurren por lo irrazonable precisamente de quienes del otro lado, pintándose como los racionales, los centristas, los equilibrados, han dejado ir toda noción de equilibrio dinámico entre poblaciones, y en el aspecto económico también, y en todos los aspectos que pudieran afectarse, dañarse con una política de brazos abiertos. Así que no se sorprendan que ahora los alemanes estén poniendo controles terrestres en unas fronteras que en algún momento fueron las más abiertas, las más sencillas del espacio Schengen, y donde se podía simplemente pasar. A Europa es hoy por hoy uno de los continentes donde más alambradas se han venido colocando, donde más muros, atención, muros se han ido construyendo, precisamente después de que un montón de gente se hacía pasar por migrantes de la guerra de Siria, cuando venía de otros países, por migrantes de otros países donde supuestamente había sí situaciones de guerra que ameritaban tal vez el asilo político. Vimos las costas griegas llenarse de los barcos, vimos todo el fenómeno que se ha utilizado. Bueno, pues hoy tenemos la reacción también de esas poblaciones. Esto después del atentado de Solingen, entre otras cosas. 2 aviones de Delta Airlines chocaron en el aeropuerto de Atlanta, que es el más movido del mundo. Hasta ahora no se ha informado de víctimas mortales ni mucho menos, pero debe ser un gran susto toda posibilidad de colisión de aeronaves. Generalmente suele ser casi siempre las peores situaciones que han ocurrido de accidentes aéreos, incluyendo el peor accidente en número de víctimas, que fue la colisión del aeropuerto de Rodeo
en Islas Canarias, tuvo que ver con el choque de aviones y con generar una cantidad de víctimas terribles, terribles, terribles. Bueno, mientras tanto, entonces, esta información de Europa, denle seguimiento a aquellos que gustan de citar supuestamente el caso europeo para decir que la República Dominicana no debe y no puede generar las instancias de cumplimiento de sus normativas de migración y de frontera, basándose supuestamente, insisto, en un espíritu humanitario de casas sin verjas, aunque ellos vivan, insisto, en casas muy bien resguardadas, con verjas bastante altas y con muy buena seguridad en el lobby de sus torres de marfil. Hay que seguir rechazando ese tipo de narrativas, y que la aplicación de la ley, así como la pedimos para la corrupción administrativa, la corrupción técnica, la corrupción política, la corrupción electoral, asimismo tenemos que exigirla para la corrupción fronteriza, para la corrupción migratoria y para todo tipo de situación que se genere, que procure el descontrol desde nuestro territorio. Bueno, señores, la situación en estos momentos está sin dudas protagonizada por el tema de la política internacional. El país está mirando más que nada hacia afuera, no porque no tenga suficientes problemas dentro, hay suficientes situaciones para darle seguimiento a nuestra política. Tenemos reformas en proceso, discusiones importantes sobre las mismas, sobre la reforma constitucional primero. Ha dicho aquí muchas veces el compañero Aníbal Díaz que dentro del proceso de discusión hay un aspecto que incluso por sí mismo hay que darle mucha atención, que es el proceso electoral, que se cambia, ya sea de las elecciones unificadas el mismo día, con el cambio que implica, ya sea por ahorro económico, pero luego por el impacto que va a tener luego en la necesidad de un personal mucho más numeroso y de más recursos para hacer el conteo también ese mismo día de las elecciones municipales, más el cálculo de las elecciones congresuales con todo lo que implica. Cabe preguntarse si habrá realmente ahorro cuando tengamos esa unificación de trabajos, de tareas en el mismo día de elección. Quienes consideramos por el contrario que deberían separarse más, volver al modelo de los 2 años de separación para tener así escenarios distintos de elección, tanto congresual como municipal, y sí, darle el espacio que no le dimos a las elecciones de medio término, y que la historia está ahí, contrario a lo que muchos rezan y dicen, sí generaron diferenciación de los resultados de las elecciones presidenciales, verbigracia el caso de 1998, que con o sin la muerte de Peña Gómez ya se señalaba le iba a dar mayoría congresual y municipal al entonces partido de oposición PRD en un 2002, donde el PLD, aunque tuvo una problemática, todos recordamos, electoral, pues logró quedarse con la senaduría del Distrito Nacional, con la alcaldía del Distrito Nacional, y logró defender su posición de partido de oposición en ese momento. En 2006, donde las fuerzas de oposición, algunas aliadas, otras no, en la Alianza Rosada, otras por fuera, lograron ganar mayoría de puestos en términos municipales y lograron un equilibrio importante a nivel senatorial. Y con la excepción del 2010, donde sí hubo un vuelco extraordinariamente favorable al partido oficialista, y aún así con importantes lugares en términos de diputados y de algunos municipios, pues se logró ese nivel de equilibrio. La discusión relacionada más adelante con lo que tendrá que ver el dibujo tributario, fíjese que creo que se está intentando correr un camino similar a lo que se hizo a principios de los años 90, una reforma integral donde estén los aspectos de la Constitución, de su modificación constitucional, los aspectos de modificación del trabajo, de la ley de trabajo y de los acuerdos entre las partes, entre la patronal, entre los sindicatos, los gremios y la presencia del Estado como ese factor importante de equilibrio, se discutan, y luego también tengamos la discusión tributaria, la discusión fiscal, que al final es la que le pone la cereza al pastel, porque es la que dice primero el modelo de Estado que tenemos que sufragar con nuestros impuestos. Por eso hay que hablar del tamaño del Estado, por eso hay que hablar de la posible fusión o desaparición de instituciones que duplican competencias y donde se puede hacer un ejercicio de eficiencia importante en el costo de este Estado, con un gasto público que deberá o congelarse o mantenerse dentro de unos estándares, y por qué no, si se puede incluso reducirse en algunas partidas que pueden demostrarse, pueden ser superfluas, pudieran ahorrarse y darle al contribuyente, a los contribuyentes, un descanso, demostrando que el Estado también es capaz de hacer sus sacrificios, de ponerse su correa apretada y de definitivamente ir hacia un camino distinto al de las últimas décadas, de hacerlo crecer, de hacerlo despilfarrar cada vez más y más recursos. Hay que prestarle atención a lo interno, independientemente de que hoy lo externo pese tanto
de que el tema de Haití, de que el tema de los Estados Unidos, de que el tema de Venezuela es muy importante. Debemos ahí usar la posibilidad de tener ese ojo avisor de los elementos externos, pero dándole seguimiento a una política interna, al tema eléctrico, al tema del tránsito, al tema de nuestra seguridad ciudadana, que no han dejado de ser importantes. Nos vamos a la pausa. Y cuando regresemos de la misma, vamos a estar de inmediato junto a nuestros compañeros de cabina, dando inicio a nuestra ronda de comentarios. Acompáñenos, llévatelo, Cundo.